Cordial saludo. En el presente video les vamos a explicar un punto del módulo 2 que trata sobre el encendido de una alarma para el monitoreo de temperatura e iluminación, presentado por Haider Alarcón, Isleni Hernández y Edwin Suárez. Entonces, como primero les vamos a presentar las fórmulas que se utilizaron para comparar las señales físicas con las señales eléctricas y de esta forma establecer la salida del comparador. Entonces, a través de eso lo realizamos a través de Tinkercad y pues tomamos nuestra fotorresistencia y la pusimos menor al 30% y pues esto nos dio un voltaje de 0,616 y por lo cual nosotros decidimos asumir una resistencia de 1000 ohmios y a través de eso decidimos usar un divisor de tensión para calcular nuestra segunda resistencia. Entonces aquí podemos visualizar que cuando la luz baja es menor al 30%, luz baja que refiere al menos 30%, nuestro valor de la resistencia 2 es igual a 140.51 ohmios y realizamos el mismo procedimiento para la luz alta que es mayor al 60% y pues aquí nuestra resistencia calculada que es R2 es igual a 67 ohmios. Por consiguiente, decidimos realizar los mismos cálculos para el sensor de temperatura externa y pues entonces aquí en nuestro divisor de tensión la resistencia 2 nos dio un valor de 213.297 ohmios para cuando esa temperatura externa sea mayor al 38%, al 38 grados Celsius. Y lo mismo para la temperatura interna, utilizamos nuestro divisor de tensión para cuando sea menor al 15 grados Celsius y pues este valor nos dio resistencia 2 igual a 149.161 ohmios. Ok, para la deducción de comparadores para cada sensor, entonces debemos tener en cuenta que para este ejercicio usamos 3 sensores, uno de temperatura externa, uno de temperatura interna y pues la fotorresistencia. Para el sensor de temperatura externa asumimos un 1 lógico pues cuando sea mayor a 38 grados y 0 pues cuando sea menor a este valor. En el sensor de temperatura interna asumimos 1 lógico cuando sea menor a 15 grados y 0 lógico cuando sea mayor a 15 grados. Para el caso de la fotorresistencia, como es un solo sensor y deben presentarse 2 situaciones, entonces decidimos usar 2 comparadores. El comparador verde nos indica que pues será 1 lógico cuando la luminosidad sea menor al 30% y 0 pues cuando sea mayor al 30%. En el comparador morado pues 1 lógico cuando la luminosidad sea mayor al 60% y 0 lógico cuando la luminosidad sea menor al 60%. Decidimos utilizar estos 2 comparadores pues para representar tanto el 30 como el 60% y de ahí derivó la tabla de verdad que se presenta en la pantalla. Los números en rojo pues señalan los casos donde debe ser 1 lógico la salida, o bien que sea iluminación al 60% o bien iluminación menor al 15%. Esta tabla de verdad pues es muy parecida a la tabla correspondiente a la compuerta SOR. Entonces para este ejercicio decidimos utilizar la compuerta SOR para disminuir las conexiones y pues tener un mejor entendimiento sobre el circuito. Ok. La tabla pues muestra la entrada A en el esquema pues corresponde a la temperatura externa, la entrada C a la luminosidad de la resistencia y la entrada B pues a la temperatura interna. Tanto A y C se relacionan por una compuerta AND pues porque son la primera condición y C y B pues también se relacionan con una compuerta AND ya que corresponde a la segunda condición. A la salida de cada compuerta AND se conecta a las entradas de una comportador. Esto pues para controlar que o bien se active una o bien se active la otra. Y a la salida de la comportador pues tenemos la conexión directamente a la alarma y a tierra. A continuación vemos el esquemático de todo el circuito donde se presentan pues las conexiones que se realizaron y las compuertas que se utilizaron.
Si lo vemos de izquierda hacia derecha, primero tenemos los sensores, a continuación tenemos los divisores de tensión, luego tenemos los comparadores, luego las resistencias y finalmente las compuertas y la alarma. Acá podemos ver las condiciones que se nos presentaron para la configuración del circuito. La primera era cuando la temperatura externa sea superior a 38 grados Celsius y la luminosidad sea menor al 30%. La segunda, cuando la temperatura interna sea menor a 15 grados Celsius y la luminosidad sea mayor al 60%. Y la tercera era en que las demás situaciones la alarma debe estar apagada. Para mostrar el funcionamiento del circuito, que esta es cuando la iluminación sea menor al 30%. Y la temperatura externa sea mayor a 38 grados Celsius. La siguiente condición, que es la B, es cuando la iluminación sea superior al 60% y la temperatura interna sea menor a 15 grados Celsius. La tercera condición, podemos ver que la alarma solo suena en estas dos condiciones. Las demás situaciones no se presenta activación de la alarma. Eso sería todo y muchas gracias.